y ya la producción ya quedó a cargo de Radio Cholola. Les mandamos un gran abrazo por este valioso esfuerzo, por ponerle lo sonoro, por ustedes de arriba lo escucharán, ¿no? Darle ese contexto comunitario a las cápsulas. Y bueno, todo el equipo de LIDE que también estuvo ahí trabajando con nosotras, pues a Mirta, que estaba en ese momento, a Esmeralda Estrada, a Santa Sofía, que en ese momento también participó en esta relación de las cápsulas, una parte también, y pues ya lo visual, pues a la señora Miriam Ley y al equipo de comunicación de AMAR, que le puso el sonido al banner, ¿no? Entonces, fue un trabajo conjunto, ¿no? De AMAR y Cholola, que pues ahora con mucho gusto les vamos a presentar. Así que, bueno, sin más preámbulo, pasamos a la cápsula. Vamos a presentar la de Maricruz. En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan en una unidad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Tiempo después, en el pueblo de Citlán, el proyecto electoral continuaba, ya con más fuerza. Los candidatos irrumpieron en varias violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres que estaban en la contienda. Sin embargo, ellos siguen haciendo todos los esfuerzos posibles para que su palabra y su presencia sea reconocida en el escenario político para decir: aquí estamos las mujeres indígenas. Papá, ¿te enteraste de lo que sucedió en la plaza? En un meeting político, el candidato bien dijo algo muy fuerte de nuestra vecina, Maricruz, que también es candidata. ¿De quién hablas o qué, hija? ¿Qué dijeron? Pues, ¿te acuerdas de Maricruz? Una mujer de acá del municipio que se está postulando para la presidencia municipal. Ay, sí es cierto. ¿Qué le pasó, hija? Le dijo enfrente de todas las personas que por ser mujer no sabe cómo gobernar, menos por ser indígena, que además tiene imágenes privadas que son de ella, y amenazó con difundirlas en internet si no deja la candidatura. ¿En serio? ¿Cómo crees? Pero ella ha hecho tanto por nuestro municipio, denunció los talamontes, se puso en riesgo y le están haciendo esto. ¿Sí, tú crees? Lo mejor es que ya están difundiendo imágenes con contenido sexual que ni siquiera son de ella. Y aunque no lo sea, eso es un delito. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Ya me acordé que un compañero de mi trabajo me dijo que tenía fotos de una mujer y me lo quise enviar, pero yo me negué porque es una falta de respeto hacia la dignidad de las mujeres. Qué bueno, Donativo. Debemos evitar difundirla. Y ahora, ¿cómo podemos apoyar a Maricruz? ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Bueno, yo escuché en un programa en la radio que el Instituto Electoral Local puede recibir estas quejas. Tal vez podríamos acercarnos a Maricruz, preguntarle qué necesita. No podemos dejarla sola en esto. Sí tenemos que hacer algo. Pero ¿a dónde vamos? ¿O quién nos podría orientar sobre qué hacer? No estoy segura. Tal vez podríamos llamar o ir a las oficinas del Instituto Electoral del Estado para que nos puedan dar más información, para averiguar cómo podría ser la sanción. Claro, hay que preguntarle a Maricruz qué quiere hacer al respecto. Y en todo caso, ayudarla en lo que ella decida. También es importante pedir la ayuda de la comunidad. Pues está bien, vamos ahorita mismo. Y también vamos a platicando con la comunidad a ver qué podemos hacer entre todos. No podemos dejar sola a Maricruz. No podemos dejar que esto le pase a más mujeres de nuestro pueblo. Yolos y Citlali se quedaron pensando y pronto estarán con Maricruz para tomar acciones sobre el grave problema. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria, una serie producida por Cholola Radio en colaboración con el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México. Pues esa fue ahora se escucha. Bueno, esta fue la cápsula de Maricruz, donde lo comentamos esa parte de cómo fue violentada, ¿no? Y qué tendría que hacer o a dónde tendría que acudir. Para ello le voy a pedir al maestro Leo Santiago, que es vocal de comunicación de la Red de Radios Universitarias de México, quienes se han sumado a esta valiosa difusión de las campañas. Y pues muchas gracias por asistir y que nos puedas dar pues, un comentario de lo que ha significado difundir este trabajo radiofónico
en esta presentación de la segunda temporada, digámoslo así, de las cápsulas de la campaña Nuestras Voces Cuentan, y sobre todo de los nuevos materiales de la guía, conversaciones para nutrir y fortalecer la difusión de los derechos políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas en radios comunitarias indígenas e indigenistas en México. Las radios universitarias ocupamos un espacio único en el cuadrante de los estados, donde además de añadir como contenido que se producen desde las radios indígenas, de las indigenistas, de la radio pública, pues somos el enlace natural con la academia de la investigación que se hace. Y los materiales que hoy se presentan en esta segunda temporada, pues no solo son contenidos radiofónicos, son herramientas que se pueden compartir en cualquier plataforma. La primera temporada que ya se tuvo el honor de transmitir en las emisoras universitarias demostró la efectividad de contar con productos especializados que comprenden las particularidades técnicas y narrativas de la comunicación radiofónica. Y el reto, en todo caso, lo que al menos desde el aspecto de las radios universitarias nos dimos cuenta es sobre todo de visibilizar, fortalecer la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en los procesos políticos locales. Estos materiales radiofónicos entonces cumplen una función crucial, traducen los marcos legales y estos conceptos complejos sobre derechos políticos en las narrativas accesibles, culturalmente pertinentes y técnicamente apropiadas. La radio como medio de comunicación sigue teniendo esta gran capacidad única de llegar a donde otros medios no alcanzan, y estos materiales producidos con el propósito de promover los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como la identificación, denuncia y erradicación de la violencia política desde una perspectiva intercultural e interseccional, constituyen una respuesta concreta a una necesidad urgente. La colaboración entre radios comunitarias, indígenas, públicas, universitarias, no es solo deseable, es esencial para el éxito de iniciativas como esta. El trabajo conjunto entre el INE, la AMAC México y las diversas redes radiofónicas demuestra que es posible construir políticas públicas, participativas y sobre todo efectivas. Y en este segundo encuentro nacional de Nuestras Voces Cuentan, evidencia la madurez alcanzada por este proyecto colaborativo. Cada tipo de radio aporta fortalezas complementarias que se potencian mutuamente. La producción de materiales específicamente diseñados para radio sobre derechos políticos responde a esa necesidad técnica y ética fundamental. El lenguaje radiofónico tiene justo códigos propios que permiten crear narrativas más efectivas y cercanas a las audiencias. Y en esta presentación tenemos oportunidad de escuchar cómo las tres nuevas cápsulas, Maricruz, York y Yuye, los materiales complementarios de la guía, logran lo que otros formatos no consiguen: generar identificación emocional con las experiencias de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la comprensión de conceptos jurídicos complejos sobre derechos político-electorales y sobre todo inspirar a las mujeres de las comunidades a visualizarse como sujetos de derechos políticos activas en sus territorios. Así que, pues bueno, la radio permite este uso de recursos sonoros, testimonios, música tradicional, efectos ambientales que pues contextualizan los mensajes en las realidades culturales específicas. Así que esto no es un detalle menor, es la diferencia entre informar y transformar. Y aplaudo sobre todo la producción, el esfuerzo de la MAC, de las radios y que se unan las radios institucionales, públicas, y que esto llegue pues no solo a los rincones de México, sino a todos los derechos de los pueblos originarios en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, por hacer este valioso comentario sobre la cápsula de Maricruz y lo que significa también para la comunidad universitaria poder acercarnos, ¿no? Esta alianza que hemos tenido con la ROM pues permite que estas cápsulas lleguen a otros espacios, ¿no? Y puedan tener una mayor difusión. En ese sentido, me gustaría pedirles que presentaran la cápsula de Yuye. En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan en una paridad comunitaria que fortalece
ejemplo? Pues ya ves que el otro día en el Cabildo hablaron de la obra pública. Bueno, pues Arnulfo, el presidente municipal, nunca me dio una información completa sobre esto y ignoró y ni siquiera me dejó proponer mis ideas, a diferencia de los hombres, a quienes, como siempre, sí escuchó y sí invitó a participar. Está canijo. Me acuerdo que me contaste que ni siquiera te dejaba entrar a la reunión. Uy, y eso no fue todo. Hoy llegué desde temprano a la presidencia municipal y Arnulfo ni me saludó ni me dirigió la palabra. Me andaba haciendo la ley del hielo. En eso, pues llegó Juan, los otros regidores, y les repartí sus oficinas. Y a mí me dijo, tú trabajas en las escaleras, porque nadie te vendrá a visitar. Y pues yo me quedé viéndolos, así, nada más, viendo cómo se burlaban de mí. En eso se apareció Citlali, la hija de Dora, y yo, que había escuchado todo detrás del muro de la cocina. Ma, lo que dice un alumno está mal, no solo por hacerte sentir mal, sino porque te violentó. El otro día en la radio escuché que eso se llama violencia política contra las mujeres en razón de género, porque le está impidiendo dialogar con él y aparte te está discriminando y no te deja participar, pues no te da la información completa, no te quiere invitar a la reunión y aparte no te da el espacio para trabajar con tus compañeros, sí, es decir, está haciendo todo para no dejarte participar, discriminarte, limitar tus derechos. Sí, es cierto, hija, no lo había pensado así. Tienes razón, mi enojo no era así de ganado. Tengo que creer más en mi intuición y nombrar más las injusticias y la discriminación. Y ahora ya sé que esto está mal y además tiene un nombre: violencia política contra las mujeres en razón de género. Oye, hija, ¿y tú sabes qué hacer? ¿Se levanta alguna denuncia o algo? Sí, ma, para eso podemos ir a las oficinas del Instituto Electoral del Estado y levantar la denuncia por violencia política contra mujeres en razón de género. Hay pasos de libertad que esto no te va a suceder ni a ti ni a otras mujeres, y que lo que el Arnulfo hizo no se quede impune, que no se la pase excluyendo a todas las mujeres que tengan algún cargo, que no se repita el hecho de que no nos dejen ejercer nuestros derechos políticos y sociales como mujeres, como indígenas y como mexicanas. Así lo escuché en la radio el otro día. Por cierto, ya casi va a empezar el programa. ¿Ves la radio, ma? Y seguimos en su programa favorito, Mujeres que tejen comunidad. A continuación, les queremos compartir las situaciones a las que se enfrentan las mujeres que están al frente y dirigen a su territorio. A muchas de ellas les ha tocado vivir conductas que pueden constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, conductas de violencia simbólica y violencia psicológica, así como la realización de expresiones que denigran o descalifican a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, en base a estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar, incluso anular sus derechos. ¿Usted conoce algún caso con estas características? ¿Algún ejemplo en el que esté ocurriendo algo parecido? Recuerde que es importante trabajar entre toda la comunidad para erradicar la violencia que tanto mal nos ha hecho y puede denunciar, nosotras de ayudarnos. En unos momentos continuamos acá en su programa Mujeres que tejen comunidad. Órale, hija, yo ni sabía. Si es así, pues vamos todas y todos. No puede haber más abusos que impidan la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Y hagan sentir mal a tu mamá y a otras mujeres. Así es, hija, muchas gracias por contarme esto. Ponte tus corajes, que vamos a la radio comunitaria y al Instituto Electoral ahora mismo a denunciar. Yolo se dirigió a Lima para denunciar lo que está experimentando en su territorio en compañía de su familia y de personas de su comunidad y se están organizando para difundir la situación y crear campañas de cuidado y protección a las mujeres de los pueblos originarios. Nuestras voces cuentan. Por una paridad comunitaria, una serie producida por Cholona Radio en colaboración con el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México. Bueno, me equivoqué con el nombre de la cápsula, en realidad era la de Yolo, era la historia de Yolo, y para este ejercicio maravilloso le vamos a pedir a la maestra Beatriz Solís Leré, investigadora y profesora distinguida de la UAM Xochimilco, fundadora y miembro activo de la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias y de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y quien sin ese trabajo tan valioso junto con la ley académica que hicieron para que las radios comunitarias indígenas ahora mexicanas tuvieran una concesión, pues a mí me da un enorme gusto que la maestra Beatriz Solís nos acompañe y que desde su expertise, desde este compromiso tan genuino que ha tenido con nosotros las radios comunitarias, pues nos haga sus comentarios sobre la cápsula que recién terminamos de escuchar. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Mire, muchísimas gracias a todas las instituciones involucradas y comprometidas con este gran esfuerzo
de lo que se suele llamar alfabetización mediática sobre los derechos de las personas, de los ciudadanos, dando el primer paso con un producto comunicativo puntual, dando el ejemplo con un producto comunicativo, porque todos tenemos derecho a ejercer nuestros derechos, pero si no los conocemos, esos derechos van perdiendo validez y eficiencia. Entonces, el primer paso para el ejercicio de los derechos ciudadanos, para el ejercicio de los derechos de las audiencias, para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, es conocerlos. Y con esto están empezando a caminar y nos están dando el ejemplo las propias radios comunitarias. Y ahora Miguel menciona aquellos hace casi más de 20 años, cuando tuve el privilegio y la fortuna de empezar a acercarme, aunque lo conocía, pero no es lo mismo nada más conocerlo, al poderlo palpar, vivir, atestiguar, acercarnos al conocer de manera directa el trabajo que hacen las radios comunitarias o las comunidades a través de sus propias radios. Me siento, al igual que con muchos de mis exalumnos en la Universidad Autónoma Metropolitana, muy orgullosa del crecimiento, el autorreconocimiento y la autovaloración que las radios comunitarias nos están demostrando con estos ejercicios del pasado encuentro y con este más. Y me parece que es absolutamente fundamental agradecer el privilegio de poderlo presenciar y poderlo reconocer, primero poderlo conocer y después reconocer. Y sí, me parece que resulta sumamente estimulante, necesario y fundamental su mayor promoción, su mayor reproducción, la mayor posibilidad de que todos podamos aprender de lo que están haciendo las comunidades a través de sus radios comunitarias para poder conocer sus derechos y poderlos ejercer y, por supuesto, entonces exigir. Si no los conocemos, no tenemos cómo exigir un derecho. Y en este sentido es porque, como me he involucrado fundamentalmente en mi trabajo académico, sí, pero fundamentalmente en el trabajo de tierra, en el trabajo de piso, que me deja muchas reflexiones. Es absolutamente fundamental el poder contar con ejemplos como estos, el poder escuchar las voces mismas de lo que están escuchando y cómo se están formando en el ejercicio de sus derechos las mujeres indígenas, y en esta labor me parece que es una muestra que no podemos dejar de mirar. Desde el punto de vista del otro lado mío, como académica en la universidad, después de más de 5 décadas de estar dando clases en la carrera de comunicación social, y donde mi mayor afecto es la radio y el derecho, me parece que, y me comprometo a ello, si las personas involucradas en la producción y los amigos de MAR y del INE, poderlo involucrar, pero en las propias instituciones de educación superior, donde se están formando comunicadores, periodistas, que tienen que aprender cómo hacer productos comunicativos con sentido social. Y esto es una muestra. Entonces, yo formo parte también como fundadora, pero después, por cuestión cronológica,
universidades chiquitas y grandotas que tienen la carrera de comunicación y nos reunimos cada 6 meses. La próxima va a ser en la ciudad de Mérida, pero en marzo próximo hay una asamblea aquí en la Ciudad de México y me parece que, si ustedes me lo permiten, con acercamiento para que me digan muy bien o que puedan estar presentes, que pudieran estar presentes para presentar no nada más estas, sino el acervo que se tiene, porque el acervo también puede llegar a ser un acervo para enriquecer la programación, pero también para ejercer la docencia, para enseñar a los alumnos lo que se hace, no nada más los textos muy reconocidos y absolutamente indispensables, ciertamente, pero ahí no termina todo. Ahí podría empezar la reflexión, pero la acción está aquí. Me parece que es un ejemplo y así como antes, hoy también mi compromiso para poder apoyar en lo que pueda yo, para impulsar, incluso también desde la propia Asociación Mexicana de Defensorías de las audiencias tienen que saber lo que se está haciendo y lo que significa, porque también tienen que defender sus derechos como audiencias. Entonces, tenemos un convenio con el CONEC y la Asociación de Defensores de Audiencias y un programa para profesores cada mes. Entonces vamos a extender una posibilidad de invitación para que nos presenten en ese programa de televisión que queda después en YouTube. Para eso sirven las tecnologías y las plataformas, para eso deben de servir, más bien, deberían de servir, para poder dejar constancia y documentar este valiosísimo y verdaderamente ejemplar ejercicio de cómo aprender a conocer mis derechos y a ejercerlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Beatriz Solís, por esta invitación para seguir amplificando el alcance de esta campaña, que sin duda había 25 cápsulas inicialmente. Con estas 3 ya sumarían 28 cápsulas. Y también recordar que el día de hoy, cuando terminemos esta presentación de la campaña, iremos a seguir trabajando con las radios para analizar los contenidos de la guía, ¿no? Conversaciones para nutrir y fortalecer la discusión de los derechos políticos de las mujeres indígenas y tecnomexicanas en radios comunitarias indígenas y feministas. A partir de la guía que se presentó el año pasado, decidimos elaborar unos textos más sencillos que hablan de cada uno de los ejes que tiene que ver con el protocolo de atención, que es la violencia política contra la representación de género y que es la participación política y electoral de las mujeres. Entonces, esos ejes los resumimos para hacer unos breves textos sencillos, que no tengan esta carga densa, técnica, teórica, y lo que vamos a trabajar el día de hoy es justamente que nos digan si o está bien así o no está claro el mensaje. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para que podamos hacer unas infografías, ¿no? con un diseño amable, y que esas infografías puedan estar disponibles en el micrositio que generamos en AMAT México, donde se encuentran las 25 cápsulas y las pueden descargar, ¿no? Y bueno, también están en Spotify, pero también se pueden descargar desde el micrositio. Bueno, una vez anunciado cuáles son la agenda del trabajo del día de hoy, pues ahora sí vamos a presentar la cápsula Yuli. Gracias. En la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan con una unidad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas.
En el pueblo de Citlali arrancó la temporada electoral y como cada año los candidatos sonaban por todas partes, pero históricamente las mujeres irrumpieron en el escenario político, empezaron a ser parte de estos espacios y no solo mujeres de las ciudades, sino mujeres de pueblos originarios. Las indígenas tomaron el escenario político para decir, aquí estamos y tenemos derecho. ¿Escuchaste la radio comunitaria de la mañana? No, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Pues Yuye, por primera vez escuché a nuestra vecina Yuye, y pues contó cómo fue que se postuló a la presidencia municipal. ¿Cómo se postuló? ¿Y qué pasó? Órale, ahora sí que me dejaste con el ojo cuadrado. ¿Cómo si una mujer se puede postular para algún cargo político o hasta ser presidenta? Claro, Sergi, ¿por qué no? Piénsalo. ¿No te gustaría que tu hermana, la que siempre organice las fiestas patronales de su comunidad, reconozca a todito nuestro pueblo, fuera el día de mañana la regidora o presidenta, nos ayudara a resolver nuestras necesidades y problemáticas de un cargo? Pero claro, con ayuda de toda la gente de la comunidad. ¿Te imaginas que las mujeres que conocemos a nuestra comunidad estemos dirigiendo el territorio que habitamos? Pues así, igualito que es la postulación de Yuye. Yo creo que lo van a pasar otra vez en la radio. Sí, escucha, ya le están pasando otra vez. Escucha. Y seguimos en su programa favorito, Mujeres Tejen Comunidad. A continuación, escuchemos el testimonio de Yuyi, una mujer como usted, como cualquiera de nosotras acá en el pueblo, que llegó a un cargo político y valientemente enfrentó la responsabilidad de dirigir a su territorio. Y seguimos en su programa favorito, Mujeres que Tejen Comunidad. ¿A usted qué le parece la experiencia de nuestra querida Yuyi? Cuéntenos, llámenos a cabina para escuchar su opinión. Y vámonos con una canción para llegar a esta mañana. Vámonos. No, pues ya le entendí. Tienes todita la razón. Todas las mujeres indígenas debemos representarnos. Si alguno conoce a los pueblos indígenas, son ellas. Sí, claro, ahora te toca representarnos a ti también. ¿Verdad que sí? Eso es lo que haré el próximo año. Registrarme como la candidata para la presidencia municipal. Espero que el pueblo me respalde. Sentry y Citlali se quedaron pensando, imaginando cómo sería un territorio gobernado por mujeres de pueblos originarios. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria, una serie producida por Cholona Radio en colaboración con el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo México. Bueno, esa fue la cápsula de Yuye. Lo que hicimos con esa cápsula fue retomar uno de los testimonios que ya se tenían ahora sí que de la primera temporada de Nuestras Voces Cuentan. Lo que hicimos fue recuperar un testimonio para que en torno a ese testimonio que ustedes pueden escuchar en los sitios, girara la conversación familiar, ¿no? A partir de ese testimonio, donde nos platica cómo fue su proceso de participación política, se generará esta informar a través de una charla amena, ¿no? de cómo sí es posible que las mujeres indígenas y afromexicanas pueden tener acceso a cargos. Y para ello le voy a pedir a nuestro estimado Adel Montaño, que bueno, ya se le ha presentado, a la consejera electoral del INE, Norma Elena de la Cruz Magaña, para hacer la presentación de esta cápsula. Pues bien, buenas tardes. Como ven, estas cápsulas hay varias cosas aquí en esta cápsula, porque el hecho de que están retomando las historias anteriores y en este formato de radionovela que quiere saber qué pasó, y el radio dentro de la radio, no solo nos están describiendo el efecto que puede tener a la hora que escuchas ejemplos reales. O sea, ella ya se lanzó, ella ya ganó, ella ya está en el cargo. Y entonces,
bajo. Y antes de regresarles el micrófono también para que sigamos comentando, y creo que la propuesta que hace profesora hay que tomarla, yo creo que hay que tomarla y llevárnosla, porque en todas las universidades, o muchas universidades, cada año tienen varias semanas de la comunicación, y entonces esos son otros espacios donde podríamos llevarnos. Yo ya estamos en universidad, ya estamos articulando acciones, ¿no? Porque no, pero imagínense llevarnos esto a estos otros espacios. Porque así como estamos desde ahorita, ¿no? Sembrando estas semillas para que estés consciente de tus derechos, los que comunican o los que comunicamos, ¿cómo estamos comunicando? Y ahí se tiene una gran responsabilidad. Y incluso yo creo que todavía tenemos espacio para utilizar lenguaje todavía más sencillo. Mucho más sencillo. Y obviamente se está avanzando muchísimo, pero creo que todavía hay mucho que hacer a la hora de acercar todos estos conceptos en un lenguaje ciudadano y práctico, porque esto es cotidiano. Ya vimos que el ejercicio de y esto es lo que te da también la narrativa de la historia de las cápsulas. Es como van enfrentando esta línea de tiempo, te va diciendo cómo enfrentan un obstáculo y cómo lo resuelven, ¿no? Y aprendemos de eso. Creo que esto es una de las, no solo una de las características de verdad que atrapa, este formato nos va educando, formando y abriendo esta otra posibilidad de normalizar. Si hay mujeres, si eso no se permite, si eso se denuncia, si eso está mal. Porque esa es la otra cosa, más allá de todas el marco legal y todas las reformas constitucionales, si en lo individual y en lo colectivo no empezamos a cambiar nuestras actitudes, la forma en la que hablamos, nos vemos, nos relacionamos él con el mundo, pues y a partir de estos ejercicios conjuntos y comunitarios nos vamos sembrando esta semilla para construir eso que sí queremos. Muchas gracias. Ahora sí, un turno. Sí. Muy bien, para las conclusiones y cierre cedemos el micrófono al licenciado director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el licenciado Adolfo Regino Montes. Por favor, licenciado. Matete Rabá, pues muchas gracias por este honor de poder dirigirme a ustedes y esta alegría de haber escuchado estas 3 cápsulas que reflejan situaciones concretas que se dan en la vida real, en la vida cotidiana, y que al decirlo y al poner ejemplos concretos, pues nos ilustran un camino en donde hay mucho que reflexionar, hay mucho que hacer, en algunos casos pues hasta denunciar, pero sobre todo creo que es un llamado a la acción. Este último capítulo, el tercero, es muy importante porque creo que toca el corazón de lo que estamos llamados a hacer en esta nueva etapa que inicia, que es promover de manera real y efectiva la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas en el propio contexto de la comunidad, del municipio, de la región. Creo que es fundamental que todas y todos hagamos un esfuerzo, desde luego con el acompañamiento de las diversas instituciones, tanto de las entidades federativas como de la federación, que tenemos un mandato en la materia. Creo que esa es la ruta que se está trazando con estas cápsulas que se están emitiendo. Y bueno, pues yo quiero
expresar un reconocimiento a la Asociación Mexicana de la Radio en su capítulo aquí en nuestro país, en México, a la radio comunitaria que ha hecho estas cápsulas. Es un trabajo profesional que además algo que yo quisiera decir es que mucho de este trabajo se hace de manera solidaria, de manera gratuita. Muchas de nuestras radios sobreviven no solo en un marco de austeridad, sino de verdadera pobreza franciscana, y por eso hay que reconocer el esfuerzo que hay acá atrás. En nuestro caso, seguramente es algo que ya se ha platicado, cuál va a ser nuestra contribución. A nosotros nos gustaría, desde la institución, traducir esto a las 68 lenguas indígenas. Eso quisiéramos contribuir. Porque sí es importante que esto no se quede solo en esto que hace un rato se decía en la lengua hegemónica, en el castellano, sino que es importante que esto se traduzca en las lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es lo que nosotros venimos a poner en manos de ustedes. Por cierto, hace un rato no logré mencionar, pero hay aquí varias mujeres indígenas que trabajan en el sistema de radiodifusoras culturales indígenas. Un fuerte aplauso a ellas mismas, a estos pueblos, porque la verdad hacen un trabajo extraordinario. Hacen un trabajo no solo de traducción, que eso ya es mucho, sino también de orientar, de analizar, de acompañar situaciones concretas que viven las mujeres indígenas y afroamericanas. En ese sentido, no solo hablan ante un micrófono, no solo traducen un texto, una lengua indígena, sino que también a veces la hacen de abogadas y abogados, porque tienen que ir ante las instancias correspondientes a acompañar a personas que viven, que se ven vulnerados en sus derechos fundamentales. De modo que pues yo quiero agradecer este valioso esfuerzo que hacen nuestras compañeras y compañeros del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, que por cierto, con eso quisiera finalizar. Yo le quiero agradecer mucho a Alejandro, que es de allá de Sonora. Bueno, nuestra presidenta consejera es también de Sonora. Felizmente, en el sexenio del licenciado López Obrador pudimos inaugurar una radiodifusora aquí en el territorio yaqui, en Tori. Por cierto, es la radiodifusora que tiene más alcance, tiene 50,000 watts de potencia. Podemos llegar desde el sur de Sonora con los Mayos, Lloreme Mayos, de Sonora y Sinaloa, y podemos llegar hasta el territorio serio. Fíjense, el alcance es muy grande de esta radiodifusora que habla fundamentalmente en lengua yaqui. Bueno, nosotros queremos agradecerle a Alejandro por esta aclaración que ha hecho, porque es muy importante. En efecto, en sus inicios, estas radios fueron conocidos como radios indigenistas, correspondieron a una etapa en la vida política de este país, fundamentalmente en la década de los 50, 60, 70, 80, quizás 90, cuando pues existió lo que se conoció en su momento como el Instituto Nacional Indigenista, y que pues esto fue una institución que implementó un conjunto de políticas caracterizadas como políticas indigenistas. En ese contexto surgieron las primeras radios de esta naturaleza. Sin embargo, desde el año 2018, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y quienes lo hemos acompañado
acompañando en esta nueva etapa de gobierno, tomamos una decisión muy importante de iniciar una nueva etapa en el que se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, como sujetos de su propia historia, como sujetos de su propio desarrollo, como sujetos de su propio devenir, y en ese sentido titular de un conjunto de derechos colectivos establecidos tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional. Y en ese sentido tuvimos que cambiar de nombre y apellido no solo a las radiodifusoras, que ahora le tuvimos que poner sí un nombre un poco más largo, pero quizás refleja mejor un poco más este nuevo contexto político y político, este nombre del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, porque bueno, pues al final del día son herramientas que están al servicio de nuestros pueblos indígenas y afroamericanos, pero reconociendo siempre que el protagonista central de estas iniciativas, de estas políticas, de estos programas, pues son los pueblos indígenas y afroamericanos en su carácter de sujetos de derecho público, como ha quedado ya establecido ahora en la Constitución Federal. Y también agregar que esto se refleja muy bien en la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Yo creo que algo que hemos logrado en este último periodo, lo comentaba con Yolanda, que está aquí con nosotros, es que se distinguen muy claramente los tipos de concesiones, en este caso las concesiones sociales y las concesiones públicas. Por hablar de estas dos, hay otras que establece la nueva ley. Y en el caso de las concesiones sociales se distinguen muy claramente las concesiones comunitarias, en primer término, las concesiones indígenas, que es donde es titular el pueblo, la comunidad indígena, en su carácter de sujeto de derecho público, y las concesiones afroamericanas, que es donde es titular el pueblo y la comunidad afroamericana en su carácter de sujeto de derecho público. En este sentido, está muy clara la ley, le ha dado mucha claridad al sujeto del cual es titular estas concesiones. Y en el caso de las comunitarias, pues es donde se abre el abanico, porque es donde pueden entrar otro tipo de actores, por decirles de algún modo, otro tipo de sujetos, como los campesinos,